Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy finales de oro que debemos conocer, tercera entrega. Estudiaremos un final de reyes y peones muy interesante, pero pasaremos la apertura escocesa rápidamente con algunos comentarios curiosos hasta llegar al tema que nos interesa del final que vamos a analizar de esta partida entre Ranbir y Keres, celebrada en Pärnu 1947. Esta partida comenzó con los siguientes movimientos: E4, E5, caballo F3 y caballo C6. El adversario de Keres jugó D4, una apertura escocesa que fue respondido con E por D4, caballo por D4 y alfil C5. Una línea muy interesante, que he respondido con alfil E3, dama F6 y C3. Caballo G a E7, todo esto teórico, y alfil B5. En este momento Keres jugó A6, que puede haber sido sustituido por la retirada del alfil a B6, pero seguimos con la partida con A6 y su adversario respondió con alfil A4. El negro, conducida por Keres, realiza una jugada nueva en ese año 1947. Sin embargo, aquí es donde mencionaremos una curiosidad. Anteriormente se había jugado el movimiento enroque corto y las blancas respondieron con enroque corto. Pero la curiosidad, ¿cuál es? Que en este momento estos dos enroques se habían jugado en la partida Tlinger y con las negras nada más y nada menos que Capablanca en La Habana en 1901. Donde Capablanca tendría alrededor de 12 o 13 años. Aquí lo curioso es que en este momento el adversario de Capablanca, en lugar del enroque, omitió caballo por C6, que gana debido a que el alfil de C5 está débil, indefenso, y a ese movimiento tendría que seguir alfil por E3, pero existe una jugada intermedia que pasó por alto tanto Capablanca como su adversario. Caballo por E7 jaque, dama por E7 y F por E3, con una ventaja ganadora para las blancas, que tendrían una pieza completa de ventaja. Sin embargo, el contrario de Capablanca jugó enroque corto, siguió B5, alfil B3, alfil a B7 y ahora caballo por C6, dama por C6, alfil por C5, dama por C5, alfil C2, D5, caballo a D2, torre a D8, caballo B3, dama B6 y Capablanca se impuso en 53 movimientos. Hasta aquí esta curiosidad, donde no queríamos pasar por alto este detalle antes de llegar al final que queremos estudiar. Regresando a la partida donde Keres juega caballo E5, siguió el encuentro con dama E2, caballo de 7 a G6 y caballo D2. Continuamos con caballo F4, alfil por F4 y dama por F4, G3, dama G4, se cambiaron las damas en G4 y continuó caballo por G4. H3 fue la jugada de Ranbir y Keres retrocedió con el caballo E5, amenazando un jaque que ganaría
un peón fácilmente. Pero esto fue defendido con alfil C2, D6, enroque largo, alfil D7, caballo F1, y el negro responde igualmente con el enroque largo, caballo E3. Están mejorando sus piezas cada uno. Ahora Keres juega torre de A8, torre D2 y alfil C6. Continuó con caballo D a F5, alfil por D4, caballo por D4. Keres retira el alfil a D7 y F4. Hasta aquí no necesitamos muchos comentarios porque queremos llegar a la posición que se presentará más adelante, donde nos interesa el final de rey y peones, que tiene elementos muy importantes. La retirada del caballo a C6 fue respondido con caballo por C6, alfil por C6 y torre E2. Keres dobla las torres en la columna E para presionar sobre el peón de E4. Rey D2, F6, manteniendo control sobre la casilla E5 y evitar cualquier avance del peón a E5. Torre E3, torre de H a E8 y torre de H a E1. G5, F5 y ahora torre E5. Continúa el encuentro con C4, B5, B3 y rey a B7. Rey a C3, rey B6, rey a D4, alfil D7, alfil D1, rey a 5, alfil C2, rey B4. Keres valientemente está provocando a su adversario y arriesga la posición, llevando al rey a esta crítica situación, que fue respondido con A3 jaque, un jaque muy peligroso. Ese peón no puede ser capturado, puesto que el rey recibiría un mate muy curioso en esa posición, pero eso lo dejamos para que usted lo analice. Keres lógicamente respondió con rey a5 y torre F1, C5 jaque y rey D3. Ahora Keres dio este jaque, B por C4 y B por C4. Como la torre de E3 está sin protección, Keres realiza este movimiento que es muy fuerte, puesto que ahora ese peón no puede ser capturado ni con el peón de C ni con el peón de E. En el primer caso recibiría un jaque muy fuerte, ganando la torre de F1, y claramente con el de E perdería su torre de E3. Por lo tanto, continuó con G4, solidificando el peón de F5. Torre por E4. Esto le da a las negras un peón de ventaja y una posición ganadora, pero llegaremos al final, que nos interesa, donde existen elementos importantes para aprender. Torre por E4, torre por E4, C por D5, torre por G4, H por G4 y alfil B5 jaque. Un jaque que permitirá recuperar la torre que había entregado en G4. Rey E3, alfil por F1 y alfil D3. Después de esto siguió el cambio de alfiles, alfil por D3 y rey por D3. Y estamos en el final que nos interesa. Esta posición es particularmente interesante. Las negras tienen un peón de más, pero como es el peón que está en H7, estos dos peones detienen a los tres peones de las negras, lo cual es significativo, puesto que ese peón de ventaja no es muy válido, a no ser porque está precisamente en su posición inicial, y en cualquier momento el peón puede permitirse el lujo de llegar
a h6, ganando un tiempo en en el balanceo de los reyes cuando están luchando por la oposición. Continúo con rey b5. Este es el único movimiento para ganar. Fíjense que con un peón de ventaja, un solo movimiento es necesario para obtener el éxito. Otros movimientos no serían válidos. Por ejemplo, si las negras hubiesen jugado rey b6, eso es un error, puesto que estarían tratando de llevar su rey claramente a atajar al peón de d6, pero contra eso seguiría rey c4. Ahora el rey está encadenado al peón de c5. Tendrían que jugar a5 y a4, con lo cual las negras se ven obligadas a gastar su tiempo de reserva, este tiempo de reserva con h6, y no se puede ganar. Solamente el resultado sería de empate. Por tal motivo hay que tener mucho cuidado con los movimientos que se hacen en determinados momentos. Después de rey b5 siguió a4, una jugada que obliga ahora al contrario a ir a b6, pero la diferencia está en que después de rey b6, rey c4, a5, ahora tenemos la misma posición de antes, pero las blancas tienen prácticamente que mover su rey y las negras mantienen de reserva su peón de h7. Por lo tanto, ellas tienen que mover su rey, como habíamos dicho, o realizar el avance de este peón. Pero la posición, como usted puede observar, será ganadora, aunque todavía existen detalles. Veamos. Las blancas podían haber jugado, en lugar de ese movimiento, la retirada de rey a c3. Entonces, rey c7, rey c4, rey d6 y rey b5. Rey por d5 y rey por a5. Las negras ganan nuevamente con un solo movimiento, que es rey b6, encarcelando el rey del contrario frente a su propio peón, y después el peón avanzará victoriosamente hacia dama. Por lo tanto, la jugada rey c3 era respondido con esta variante. Siguió d6, a lo que el negro contestó con rey c6, d7, rey por d7, rey por c5 y rey e7. Este es una jugada importante. ¿Por qué razón? Puesto que, como habíamos dicho al principio de este final, el rey estaría dentro del cuadrado del peón cuando se sacrifique el peón en h5, que son variantes que se pueden presentar en algunos momentos. Veamos cómo continuó este final tan interesante. Rey d5. Ahora, el blanco podía haber ido a por el peón de a5 por medio de rey b5, pero esto no es factible en este momento debido al golpe h5. Como vemos, después de g por h5, el rey está dentro del cuadrado de este peón, mientras que después de g4, las blancas no podrán llegar a detener dicho peón. Por lo tanto, perderían el peón. Aquí vemos la importancia de tener el rey de las negras en el cuadrado del peón. Por ese motivo, Ranvir jugó rey d5 y Keres continuó con rey f7, esperando los acontecimientos para jugar en el momento apropiado una maniobra y ganar el final de reyes y peones, claramente después del sacrificio h5 en el punto apropiado. Siguió rey e4 y rey
F8. Los finales de reyes y peones son buenos para entrenar el cálculo. En este momento hay que jugar con mucha precisión, puesto que ahora la jugada H5 sería un error, puesto que no se puede ganar después de G por H5, rey G7, rey F3, rey H6. Hubiera sido interesante en lugar de ello rey H7, pero ambos jugadores, por ejemplo, el blanco se mantendría con el rey en G3 para cuando llegue el rey a H6 jugar rey H4 similar a la partida, o no a la partida, sino a la jugada del análisis que estamos realizando con rey H6 y rey G4. Y el rey blanco llega a tiempo para defender el peón de H5. El punto de esta posición es que ambos están en subsvan. Su rey tiene que permanecer en la fila E, el rey blanco, rey negro, perdón, en la fila E, y el negro cerca del peón de H5 para protegerlo. Así que esto era muy importante, el detalle de jugar primero rey F8. Esa es la jugada correcta y ganadora. Siguió rey E3. Es el único movimiento para tratar de mantener las posibilidades de que en caso de que el negro juegue H5, sacrificando el peón, llegar igualmente a la casilla G4. Pero ahora Keres juega rey E7 ganando la oposición. Una oposición a distancia, puesto que existen tres casillas de por medio entre los reyes. Así que el rey negro cambia de dirección y regresa al centro. Las blancas deben venir a su encuentro y tomar la posición, pero lo que es más importante, las negras todavía tienen el tiempo de reserva de H6. Rey E4, rey D6 y rey D4, ganando la posición, impidiendo que el rey se dirija a uno de los dos flancos, tanto a C5 como a E5. Pero ahora es donde es válido el avance H6, un tiempo que es el que decide la victoria en este final. Su adversario jugó rey E4, podía haber balanceado su rey hacia el otro extremo con rey C4, pero sigue rey E5, rey B5 y ahora H5. Movimiento importante para romper esta estructura de peones, y el rey quedará dentro del cuadrado peón después de G por H5, rey por F5. Si el peón avanza, el rey inmediatamente lo detiene con rey G6. Por lo tanto, hay que seguir una lucha con los peones. Pasado rey por A5, pero las blancas pierden después de G4, rey B5, G3, A5, G2, A6, y el peón promueve rápidamente en dama y gana en el final. Por lo tanto, la respuesta rey E4 es lo que se ocurrió en la partida, y ahora siguió rey C5. Entonces el rey negro va entrando poco a poco en el territorio del adversario con el objetivo de en un futuro nuevamente sacrificar el peón en H5, ubicando primero su rey en E5. Rey E3, rey D5. Aquí también, y usted puede analizarlo, se ganaba con rey B4, pero tal vez con más dificultad, puesto que seguiría rey D4, rey por A4, rey D5, rey B3, rey E6, etc. Pero en este caso las negras
coronarían primero y ganarían igualmente. Pero, ¿qué ocurre? Que eso llevaba más cálculo. Por tal razón, rey de 5, la jugada más sencilla y ganadora en este final. Luego de ese movimiento siguió rey de 3, rey de 5, rey de 3. Las blancas mantienen la oposición, pero ahora llega el sacrificio de peón H5 de una manera muy oportuna. Este es el peón que da el golpe de gracia. Por lo tanto, este peón hay que capturarlo con G por H5, rey por F5, rey F3. Y ahora, rey E6. Aquí también se ganaba con el avance del peón a G4, pero eso requería un poco más de trabajo que lo jugado en la partida. Por ejemplo, rey G3, rey G5 y H6. Aquí se ganaría de una forma más lenta, vamos a decir así, más prolongada la cantidad de jugada, puesto que hay que capturar rey por H6, rey por G4, rey G6, rey F4 y F5. Con lo cual el final de rey y peones se gana, pero después de la siguiente jugada, rey E3, rey F6, rey F4, rey E6, rey F3, rey E5, rey E3 y ahora las negras van a por el peón de A4, abandonando su peón de F5. Rey D5, rey F4, rey a C4, rey por F5, rey B4, rey E4, rey por A4 y rey D3. El rey no puede llegar a B1, puesto que si llegase a esa posición el final sería de empate. Por tal motivo las negras se lo impiden con rey B3, rey D2 y ahora no permitirían al rey llegar a la casilla C1. Por lo tanto, rey B2 y ahora el peón marcharía libremente a la casilla de promoción. Por lo tanto, la jugada más sencilla para obtener la victoria es rey E6, manteniendo el rey en el cuadrado de este peón y sus peones de G5 y de F6 unidos. Luego de ese movimiento continuó rey G4, pero rey F7, rey F5, rey G7 y claramente aquí Ranbir abandonó. Creo que es un final instructivo que muestra varios temas importantes como son la oposición, un tiempo de ventaja con el peón extra que se tiene, la ruptura y sacrificio de un peón apropiadamente donde el rey de las negras se mantenía en el cuadrado de dicho peón, así como una transformación de este mismo final en otro, como el que surgió con los peones de A en el ala de dama, donde las negras capturaron el peón de A4 y llevaron su rey a B2, impidiendo que el rey de las blancas llegara a C1. Esos son detalles importantes en este tipo de finales. Espero que sea de utilidad esta partida y en particular el final. Si es así, recuerden denle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para recibir el vídeo cuando sea publicado en YouTube. Y sin más, como siempre, los saludo y nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.